He titulado este sermón Jugando a ser cristianos. Juan capítulo 3 versículo 16, probablemente el versículo más conocido de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor, nosotros creemos en tus palabras y creemos que a través de la fe tenemos vida eterna, porque tú nos diste esta vida eterna a través de tu sacrificio. Ahora, Señor, enséñanos a caminar en esta vida conforme a la fe que decimos y que profesamos tener. Que nuestra fe, Señor, no sean solo palabras, no sea solo como un juego, sino que nuestra fe, Señor, dirija nuestros pasos, encamine nuestras decisiones. Nuestra fe en ti y por ti nos haga estar tranquilos y vivir en tus planes de acuerdo a tu voluntad. Señor, es por eso que quiero pedirte que a través de tu palabra hables a cada uno de los cristianos que estamos hoy, Señor, escuchando tu santa voluntad para nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo destape nuestros oídos, aclare nuestra mente y sensibilice nuestro corazón, para que hoy lo que oigamos lo entendamos, y al entenderlo lo aceptemos, y al aceptarlo demos un paso más hacia ti, Señor. Ayúdanos el día de hoy a acercarnos a ti y a poder, Señor, cada uno de nosotros confesar con valentía la fe que tú has puesto en nuestro corazón para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, y haz que tu palabra sea viva y eficaz en este momento. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Se calcula que hay más de 2.500 millones de cristianos a lo largo del mundo. Hoy por hoy el cristianismo es la religión más numerosa, por encima de los musulmanes, de los hindúes, por encima de los budistas, por encima incluso de los ateos. Se calcula que de estos 2.500 millones de cristianos que hay, por lo menos 900 millones, es decir, casi el 40% de estos cristianos son cristianos evangélicos. Es decir, parece que hemos tomado cierta importancia dentro de las cifras y las estadísticas en el mundo entero. Más de 2.500 millones de cristianos, de los cuales 900 millones son cristianos evangélicos. Esto representa casi el 15% de la población mundial. Esto pudiera significar que por lo menos de cada 10 personas hay un cristiano, o hay en cada 20 personas hay 3 cristianos, y así sucesivamente. Parece que la iglesia cristiana está creciendo día con día. Solamente en México hay más de 5,000 asociaciones religiosas evangélicas en nuestro país. Hay más de 50,000 pastores o ministros de culto evangélicos, y se calcula que es la misma cantidad de congregaciones que existen, y parece que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y me pongo a meditar, y quizá algunos de nosotros o algunos de ustedes dirán: gloria a Dios, cada día hay más cristianos, la iglesia cristiana está creciendo, ya somos mayoría en el mundo. Parece que ya estamos llegando a la mitad entre católicos y evangélicos dentro del grupo de cristianos, y alguien podrá engañarse con estas estadísticas. Pero estas estadísticas no son tan consistentes. Hay ciertas inconsistencias en estas estadísticas, y lo primero que quiero pensar es: con tantos cristianos en el mundo, ¿por qué es que el mundo está patas para arriba? ¿Será cierto que estas estadísticas son verdaderas? Porque si fuéramos más del 35% de la población en el mundo entero cristianos, entonces el mundo no viviría lo que vive hoy por hoy: guerras, desintegración familiar, divorcios, hogares destruidos, violencia intrafamiliar, el hombre maltratando a la mujer, hijos abandonados. Millones de abortos cada año se practican, matrimonios homosexuales, adicciones haciendo presas a cientos de miles de jóvenes y de personas. Y yo me pregunto, si la iglesia está creciendo y los números son reales, ¿por qué el mundo está volcado, está patas para arriba? ¿Qué es lo que está sucediendo? Meditando en ello, busqué otras estadísticas, otros datos.
Y me he dado cuenta que el crecimiento de la iglesia cristiana no es por la evangelización de los cristianos, sino el crecimiento se da en forma natural por los nacimientos que hay en los hogares que se denominan cristianos. Es decir, parece que el cristianismo ha crecido porque hemos heredado la religión de los padres a los hijos. Si esto lo consideramos así, hoy tenemos mucho que meditar, porque se calcula que para el año 2035, si Cristo no viene antes, la religión más numerosa en el mundo serán los musulmanes, porque ellos tienen más hijos que los cristianos. Y se ha hecho ya una gráfica: los musulmanes crecerían más del 70% de aquí hasta el año 2035, y los cristianos crecerían solo un 30-35%. Una de las cosas que he estado meditando a lo largo de estos días es qué pasa, por qué, si dicen las estadísticas que el cristianismo está en aumento, por qué si en México estamos ganando terreno aparentemente a otras religiones, por qué si en México hay más de 50,000 congregaciones y más de 50,000 o 60,000 pastores, por qué México está sumido en la violencia, en el aborto, en la inmoralidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y buscando un poco más acerca de las estadísticas, encontré la respuesta a mi pregunta. De este 100% de cristianos, de estos 2.500 millones de cristianos que hay en el mundo entero, solamente el 25% o menos, poco menos del 25% acude a las iglesias y a los templos por lo menos una vez al mes. Y ahí dije, ok, entonces las cifras no son reales. Entonces no hay 2.500 millones de cristianos. En realidad ni siquiera el 25% de esos 2.500. No podemos hablar ni siquiera de 700 millones de cristianos, porque todavía de ese 25% que son los que acuden al menos una vez al mes a los templos cristianos, tendríamos que preguntarnos cuántos de ellos son en realidad cristianos y cuántos simplemente son simpatizantes de la fe. Cuántos de ellos son diezmeros fieles. Cuántos de ellos se quedan dormidos mientras se desarrolla el culto o la predicación. Cuántos sirven en un ministerio. Cuántos oran y leen la Biblia todos los días. Cuántos de ellos practican el ayuno. Y ahí encontraremos la respuesta a nuestra verdadera y a nuestra correcta realidad. ¿Será que estamos creciendo como iglesia cristiana? Las cifras parecen infladas, parecen espectaculares. 2.500 millones de cristianos en el mundo. Más del 35% de la población mundial reconocen a Jesucristo como el Salvador. ¿No les parece que estas cifras nos hacen meditar y pensar si en realidad esos 2.500 millones de personas que dicen ser cristianos lo son en verdad? ¿No será que estamos jugando a ser cristianos, como he titulado esta palabra? Lo explico. Desde que somos niños, nosotros nacemos con una naturaleza al juego, a la diversión. La mayoría de nosotros, y usted estará de acuerdo conmigo, jugamos en muchas ocasiones cuando éramos pequeñitos a ser quien no somos en realidad. Nos compraron a las niñas, mi hija tuvo 2 cocinitas para que jugara a que es chef. Y ahí le prendía a la estufita, una estufita de este tamaño, y ahí ella jugaba a que preparaba, y le compramos los panecitos y los tomatitos de plástico para que ella jugara jugando a ser chef. Algunos de nosotros, los que somos varones, cuando éramos niños no jugábamos a ser el ídolo del momento del deporte. Hoy, ¿cuántos niños salen a jugar una reta de fútbol creyendo que son Messi y gritando: yo soy Messi, yo soy Messi? Desde que somos niños jugamos a ser lo que no somos. Jugamos a ser doctores, jugamos a ser maestros, jugamos a hacer cualquier cantidad de cosas. Si hablamos hoy de los juegos electrónicos, el Nintendo y todos sus derivados, podemos darnos cuenta que hoy la gente está aprendiendo a jugar a ser alguien que no es. Los juegos pueden ser sanos, incluso los del Nintendo, incluso los que jugamos a las comiditas, al doctor, a que estoy enfermo y el niño sea el doctor y me dé una receta y me dé medicamento y me cure. Y eso está bien, tiene una etapa, tiene un tiempo.
Pero luego fuimos creciendo y usted no me dejará mentir. Pronto aprendimos que ese juego lo podíamos traer a la realidad de la vida. Y tendría que meditar y preguntar cuántos de nosotros fuimos a la escuela jugando a ser estudiantes sin en realidad serlo. Fuimos diciendo ¿a qué se dedica? Soy estudiante. En realidad fuimos a la escuela a estudiar o simplemente jugamos a que éramos estudiantes. Íbamos con los amigos, medio poníamos atención, copiábamos en el examen. Tal parece que esta misma práctica, después que nos hemos hecho adultos, aprendimos muy fácil a fingir ser quien no somos en realidad. Y hoy, en medio de una sociedad en la que vivimos, una sociedad de doble moral, en donde públicamente soy una persona e interiormente en mi casa soy otra, en donde juego todos los días, salgo de mi casa jugando a ser quien no soy, jugando a serle al íntegro, al honorable, al respetable, al honrado, cuando en realidad nuestros corazones y nuestras vidas están llenas de pecado y de podredumbre, porque es nuestra naturaleza. Pero hay alguien que vino a cambiar estas cosas, y ese alguien se llama Jesucristo. No me sorprende, después de haber practicado desde niño a ser quien no soy inocentemente en su momento, después de cuando fui joven jugué a ser estudiante sin serlo en realidad, y hasta criticábamos a los que lo eran. Ese se la pasa en la biblioteca, es un nerd. Después, ahora de grande, me doy cuenta que la gente ha aprendido también a fingir ser quien no es, y no me sorprende que esto suceda aún en la religión cristiana. Mucha gente está jugando a ser cristianos sin serlo en realidad. Y si usted dice: Pastor Juan de Dios, ¿no le parece muy duro el juicio que usted está levantando? Entonces respóndame: si fuéramos 2.500 millones de cristianos, ¿por qué el mundo está patas para arriba? ¿Por qué los divorcios? ¿Por qué los abortos? ¿Por qué los maltratos? ¿Por qué las guerras? Estamos jugando a ser cristianos, y hay millones de personas en el mundo que están jugando a ser cristianos, pretender ser o demostrar que son lo que en realidad no son. Al menos en los años 80 todavía, en las grandes cruzadas que la iglesia organizaba, se veía un pueblo unido. Las denominaciones no eran problema dentro de los evangélicos para hacer cruzadas evangelísticas con un Billy Graham o con un Jimmy Swaggart, etcétera. Y hay videos acerca de estas cruzadas, y la gente se ve interesada en lo que el predicador está compartiendo. Hoy, 40 años después, parece que el interés de las personas ha cambiado. Los templos, los 50,000 templos cristianos en México probablemente estén llenos, pero ¿cuántas de esas personas están realmente interesadas en la persona de Jesucristo? ¿Cuántos de esos más de 50,000 congregaciones y más de no sé cuántos millones de cristianos en México y en el mundo entero en realidad van a la iglesia porque quieren encontrarse con Jesús? ¿Cuántos de ellos doblan sus rodillas todos los días para encontrarse en una relación personal con el único que puede cambiar la naturaleza del ser humano, y ese es Jesucristo? Nadie más puede cambiar tu vida, solamente Jesucristo. La religión no puede cambiar la vida. Podrá cambiarte la fachada, una religión podrá cambiarte por fuera a través de sus reglamentos y sus regulaciones, pero hay uno solo que puede cambiarte por dentro, y ese es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lucas capítulo número 9, versículos 57 al 62 lleva por título esta porción de la escritura: los que querían seguir a Jesús. Para efectos de esta palabra que estoy tratando de compartir contigo, voy a llamarla los que querían jugar a ser cristianos. Y tengo 3 personajes. Cada uno de ellos, cada uno de estos personajes representan a los cristianos de hoy que dicen que son cristianos, pero que en realidad no están siguiendo las pisadas del Maestro, no han rendido su corazón a Jesús, no han sido tocados por el Espíritu Santo. Probablemente hasta van a las iglesias evangélicas, pero no han tenido un encuentro personal con Jesucristo.
Lucas 9, 57 al 62, los tres que querían jugar a ser cristianos o los que querían seguir a Jesús. En primer lugar, amados hermanos, tenemos a un primero que muy emocionado, él se propuso como un seguidor de Jesús. Yendo ellos, dice el versículo 57, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece determinado este primer personaje en ser un cristiano. Se acerca con el Señor y quizá con una mirada firme le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece que muchas personas hoy día, si tú les preguntas qué religión son, con seguridad te mirarán a los ojos y te dirán: soy cristiano, soy un seguidor de Jesús. Y probablemente ellos crean que lo sean, probablemente tú creas que lo seas. Pero hoy quiero que meditemos juntos que una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar jugando a ser cristiano. No porque te congregues en una iglesia eres cristiano, no porque tengas un pescadito en tu coche o en la puerta eres cristiano, no porque tengas una Biblia eres cristiano. Ser cristiano es aprender a recibir el llamado que Jesús hizo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Hay muchas personas que tienen una religión cristiana o una religión evangélica, pero que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Mi primer ejemplo es este, que con mucha decisión aparente dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero amados hermanos, Jesucristo está muy interesado en que tú y yo no juguemos a ser cristianos. Y esto me lo demuestra cómo atendió a esta persona Jesús. Versículo 58, Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otras palabras, qué bueno que quieras ser cristiano, qué bueno que me quieras seguir, qué bueno que has tenido este momento de emoción en decir que me quieres seguir. Pero Jesús le aclara y le dice: pero no tan pronto, tienes que entender de qué se trata ser cristiano, porque yo no voy a permitir que nadie me siga creyendo que es cristiano y mucho menos jugando a ser quien no es. Si quieres venir a seguirme, nada más date cuenta que yo no tengo nada material que ofrecerte, y tienes que estar dispuesto entonces a perderlo absolutamente todo. El segundo personaje que aparece en esta historia es otro personaje que estaba o quería o fue coqueteando con la idea de jugar a ser cristiano. Y a este, a diferencia del primero, Jesús es el que lo llamó, como nos ha llamado a ti y a mí. Y le dijo, versículo 59, a otro: sígueme. Y este le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este segundo personaje al que Jesús llama y le dice: sígueme, le presenta al Señor una excusa para aplazar la decisión de seguir a Cristo, de ser un cristiano. La excusa que presenta es: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Va a sonar un poco difícil de entender esto que te voy a decir, pero Jesucristo dijo que si tú quieres ser un seguidor de Él y quieres ser un cristiano, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Pastor, ¿pero acaso el llamado es abandonar a nuestra familia en necesidad? La respuesta es no. Nunca Dios nos llama a tener un abandono de lo que debemos de hacer. Pero hay algo que tú y yo hemos sido llamados a hacer, y eso es poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Observe lo que este hombre le dijo a Jesús: déjame que primero. Esa frase, déjame que primero, significa que este hombre quería seguir a Jesús, pero no lo quería poner en primer lugar. Él quería seguir respetando lo que era importante para él.
En otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto les digo que el que no ama menos a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, no es digno del reino de los cielos. Porque el primero en nuestras vidas debe ser Jesucristo. Esa es la realidad del cristiano. Porque cualquiera que no tiene a Jesús en primer lugar y se dice cristiano, en realidad está jugando a ser cristiano, porque el cristiano tiene al Señor en primer lugar. El tercer personaje que aparece en esta historia, versículo 67: entonces también dijo otro: te seguiré. Ve el futuro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, otra vez, de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Creo que el Señor Jesucristo está haciendo una correcta diferencia entre lo que es ser cristiano o estar jugando a serlo. El tercer personaje en esta historia es un personaje muy interesante, porque es quizá la situación en la que muchos cristianos de hoy viven, jugando a ser cristiano, y ven la vida cristiana con melancolía. Este hombre le respondió: te seguiré, Señor, pero déjame primero irme a despedir. O sea, pobre de mí, voy a dejar esto. Y muchos cristianos de hoy creen que venir a Jesús y venir a los pies de Cristo es una cosa triste y melancólica, y tienen primero que hacer aquello o aquello para entonces ya tomar la decisión de resignarse y seguir a Jesús. Amados, no hay cosa más equivocada que esta. Jesús nos llama para que seamos felices, para que tengamos satisfacción en el alma, para que su presencia reine en nosotros. Jesús nos llama para que seamos completamente felices por su presencia en nuestras vidas. Jesús no te va a llamar para que tú sufras. Él no te va a llamar solamente para que vivas añorando tu vida antigua. No, amado hermano, no, amigo. Ser cristiano es mucho más que tener la perspectiva que primero, ahorita que soy joven, voy a disfrutar la vida, luego seguiré a Jesús cuando sea adulto. Seguir a Jesús es la cosa más emocionante que existe en nuestra existencia, válgame la redundancia. Seguir a Jesús es algo excitante. Pero me temo que muchos de los 2.500 millones de cristianos que hay en el mundo siguen viendo la vida cristiana con melancolía, con dolor, porque tendrán que abandonar ciertas cosas que disfrutan. Y entonces eso les lleva a decir: ¿qué hago? ¿Me entrego o no me entrego? ¿Dejo o no dejo? Y entran en el mundo de la indecisión, aunque digan que son cristianos. Y aunque formen parte de las cifras de los 2.500 millones de cristianos en el mundo, probablemente de esos 2.500 millones, muchos millones estén simplemente jugando a ser cristianos. Estos tres me representan, tres que querían jugar a ser cristianos sin serlo en realidad. Sí, amado hermano, porque el primer ejemplo representa a todos aquellos cristianos que no están dispuestos a perderlo todo por Jesús. Quizá tú solamente has cambiado de lugar en donde te congregas. Quizá antes te congregabas en un templo y ahora te congregas en otro y dices: ahora soy cristiano. No te equivoques, porque probablemente simplemente estás jugando a hacerlo, porque si no estás dispuesto a perderlo todo por Jesús, entonces estás jugando a ser quien no eres en realidad. Probablemente mi segundo ejemplo represente a todos los cristianos que se dicen cristianos pero que no tienen a Dios en primer lugar, y entonces entran en un jugar a ser cristiano. Voy al templo, juego a que adoro, juego a que escucho, juego a que hago caso, pero saliendo de la iglesia hay otras cosas que son más importantes que Dios. Y mi tercer personaje representa a aquellos que hoy están jugando a ser cristianos, porque ven el cristianismo, la vida cristiana, con melancolía, como si fueran a perder su vida. Sí, hermano, perdemos la vida, pero ganamos una vida mejor. Perdemos esta existencia triste en la que vivimos para darnos cuenta que Cristo puede ofrecernos una vida en abundancia. Dejamos la solitariedad en la que vivimos como sociedad y como personas para darnos cuenta
que Cristo viene a ser nuestro amigo que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Me temo que muchas personas de estos 2.500 millones de cristianos simplemente están jugando a serlo, mostrando o fingiendo ser quien no son en realidad. Pero amados hermanos, amigos que me escuchan, póngame mucha atención en lo que le voy a decir. Ser cristiano no es un juego. Ser cristiano no es un juego. Escúcheme bien, ser cristiano no es un juego. Fingir ser quien no soy en realidad no es un juego, porque el que está jugando a ser cristiano está jugando con fuego. Y hablo literalmente, está jugando con fuego, porque el que juega a ser cristiano y no lo es en realidad, tendrá el castigo eterno, las llamas del infierno que están puestas en la Biblia para todo aquel que niega seguir, que se niega a seguir a Jesús. Juan capítulo número 3, uno de los capítulos más conocidos en las Escrituras, que contiene el versículo más famoso del Evangelio. Quiero meditar ahí en estos versículos para terminar. En los versículos del 14 hasta el 21, palabras de Jesús. Espero que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón a través de esta lectura de su bendita palabra. Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Números capítulo 21, aquel episodio cuando serpientes mordían al pueblo de Israel y morían. Dios le dijo a Moisés: levanta, haz una serpiente de bronce y la vas a levantar para que el que sea mordido por las serpientes voltee a la serpiente de bronce y sea sano. Entiéndame, amado hermano, y esto es muy importante porque hay muchas enseñanzas espirituales en esto. Dios no nos quita las serpientes, Dios no nos quita el pecado. La serpiente es el diablo, y el diablo quiere sembrar pecado porque el pecado es el aguijón de la muerte. Y probablemente Dios no quite el pecado, porque eso es una decisión que Él nos da. Él nos regaló el libre albedrío, pero Él nos ofrece una oportunidad de mirar para ser sanados de nuestros pecados. Y así sucedió. Moisés levantó la serpiente de bronce, y cuando alguien era mordido por una serpiente tenía que creer en la palabra de Dios que le había dado a través de Moisés. Volteaba la serpiente de bronce y entonces era curado. Y Jesús aplica este pasaje a su persona y a su sacrificio, y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, sea levantado, refiriéndose a la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Donde quiera que estés, Dios te ama. Sea lo que sea que hayas vivido, te ha abandonado tu padre, te dejó tu madre, has vivido solo, estás hundido en las drogas o en el alcoholismo, Dios te ama. Y así como la serpiente en el desierto fue levantada, Cristo fue levantado en una cruz para que todo aquel que mire hacia Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá el pecado te ha mordido, el diablo te ha hecho su presa. Estás viviendo en un infierno aquí en la tierra, solamente tú lo sabes, pero ha sido levantado el Hijo de Dios en un madero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Diga conmigo esto: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y ahora créalo, diga: Dios no envió a Jesucristo para condenarme. No, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. En otras palabras, Dios quiere salvarte, Dios quiere tocarte. El deseo de Dios es que recibas su amor a través de Jesucristo y seas salvo.
Te ha mordido el pecado, te ha mordido la serpiente. Estás viviendo sumido en tus vicios, tus hábitos, tu corazón dañado, lastimado, sucio. Hoy tendrás que voltear a Jesucristo, porque todo aquel que voltea a Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Y Dios quiere que tú voltees a Jesucristo. Si tú eres uno de los millones de cristianos que están jugando a ser cristianos, hoy puedes mirar a Jesucristo, ponerlo en primer lugar, estar dispuesto a perderlo todo, sin aplazamientos, sin excusas, sin melancolía. Y el Señor Jesús te dará el regalo de vida eterna que por tanto tiempo has buscado. Dejarás de existir en el mundo para comenzar a vivir. Solo Cristo puede hacer esto. Gloria sea su nombre. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. He querido usar este pasaje justamente por estos versículos que siguen. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres, aunque vieron la luz, aquí están los cristianos que dicen que son cristianos, pero solo están jugando a hacerlo. Que la luz vino al mundo, y los hombres, a pesar de que vieron la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí caben los que no tienen a Dios en primer lugar, los que no están dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Aquí caben los que ven la vida cristiana con melancolía, como si fueran a perder toda una vida. Sí, hermanos, la vida que tú pierdes cuando te entregas a Cristo es una vida de basura, de lamentos, de llantos, de frustraciones, de tristezas, de pecado. Y la vida que Cristo te ofrece es una vida en abundancia de alegría, gozo, felicidad, del poder de Dios transformando tu vida. Esta es la condenación: que viniendo la luz, la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 29, porque todo aquel, no te engañes, no te engañes, no te engañes. No porque vayas a un templo cristiano eres cristiano, no porque cantes alabanzas cristianas eres cristiano. No te engañes. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Sigue fingiendo que es honorable, sigue fingiendo que va a la iglesia, sigue fingiendo que tiene una fe, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, último versículo de este pasaje, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Le hablo a los más de 2.500 millones de cristianos que hay en el mundo. Dejemos de jugar a ser cristianos y tomemos la decisión de mirar al único que puede transformar nuestras vidas. Dejemos los pretextos a un lado. Abandonemos las cosas que hemos antepuesto antes que Dios. Pongámosle a Él en el trono de nuestro corazón, en el primer lugar de nuestra vida, y comencemos a experimentar esa vida en abundancia que solo Jesús puede dar. Le hablo también al resto de la población mundial. Si has vivido sumido en tu soledad, en tus vicios, tus pecados, si tienes un contexto histórico personal complicado, difícil, abandonos, pleitos, violencia, pecado en general, adicciones, alcoholismo, adulterio, este mensaje es para ti. Si el pecado te ha mordido, hoy puedes voltear al único que te puede salvar y cambiar tu vida, y ese es Jesucristo. Él es el poder de Dios que cambia tu vida. Muchas personas, mientras Jesús estuvo en la tierra, y con esto termino, muchos jugaron a ser cristianos. Las multitudes jugaron a ser cristianos para que Jesús les diera de comer o para que les hiciera un milagro. Bueno, hasta uno de sus discípulos jugó a ser cristiano, Judas. Pero ¿sabes qué?
El fin de estos que juegan a ser cristianos es un fin triste, decadente y miserable. Y aún hoy hay muchas personas que están jugando a ser cristianos, que juegan a ser lo que no son. Van a la iglesia, fingen que aman a Dios, fingen que son íntegros, que son fieles a sus esposas, fingen que son buenos padres porque llevan dinero o les compran juguetes. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana no es por fuera solamente. La vida cristiana empieza en un cambio de corazón. Y el único que puede operar tu corazón y dar un trasplante de corazón es el Espíritu Santo por la obra de Jesucristo en la cruz, para que tú y yo podamos ser salvos y ser transformados por su nombre. Hay mucha gente que ha jugado a ser cristiano a lo largo de la historia. No seas tú uno de ellos. No seas tú uno de ellos. Ríndete el día de hoy a Jesucristo. Y deja de jugar a que eres cristiano sin estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Deja de decir que eres cristiano si Dios no es lo primero en tu vida. Deja de pensar y decir que eres cristiano si todavía ves tu vida antigua con melancolía y con tristeza. Hoy puedes rendirle tu corazón a Jesús. El Señor quiere cambiar tu vida. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere hacer un trasplante de corazón. Él quiere darte una nueva vida. Y solo Él puede hacerlo. A su nombre sea la gloria. La invitación el día de hoy está para todos aquellos que quieran voltear a la cruz, entregarse a Jesús, creer en Jesús y vivir para Jesús. Deja de jugar a ser cristiano y ríndele tu vida por completo a Jesucristo. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? ¿Hay alguien en este día que quiera decir: yo no quiero ser de las estadísticas de los que fingen ser lo que no son? Estoy harto de fingir. Sigo en mi podredumbre, sigo en mi adulterio, sigo en la pornografía, sigo en los vicios, sigo en las adicciones. No puedo abandonar esto y aquello. Hoy el Señor te está llamando. Si el pecado te ha mordido, hoy puedes mirar a Jesús. Él tiene vida eterna para ti. Si tú quieres rendirle tu vida y tu corazón a Jesús, cierra tus ojos. Yo quiero orar contigo. Ahí, Espíritu Santo, te pido vamos a adorarle un momento. Cierra que vayas sus ojos, hasta por donde favor. está cada persona y le ministres. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce
dulce amor por ti. ¿Cuántos le aman? Díselo a él. Señor Jesús, tú eres lo más importante en mi vida. Quiero declararlo y confesarlo con mi boca, pero también quiero demostrarlo con mi día a día. Hoy tú me llamas a dejar de ser un cristiano que está jugando, fingiendo ser cristiano cuando en realidad no lo soy. Es por eso que este día quiero rendirte mi corazón a ti. Quiero pedirte perdón si hasta hoy he tomado a la ligera la vida cristiana. Y quiero pedirte que entres a mi corazón, que entres a mi vida y que transformes todo aquello que sea necesario transformar con el poder de tu Espíritu Santo. No quiero ser más de una estadística, quiero ser parte de tu reino. Quiero pedirte, Señor, por todas aquellas personas que han vivido en la miseria del pecado, en las adicciones, el alcoholismo, las drogas, el adulterio, el pecado, la mundanalidad. A cada uno de ellos que tú has llamado este día, Espíritu Santo, te quiero pedir que les cambies el corazón, que los transformes, porque el Evangelio de Cristo es poder para salvación. Yo lo creo y te pido, Espíritu Santo, que lo hagas. Aquí estamos este día y simplemente queremos entregarnos completamente a ti, para no quedarnos absolutamente con nada para nosotros mismos, sino reconocer que tú lo llenas todo en todos nosotros. Hoy queremos voltear a la cruz y recibir la vida eterna que tú has derramado a través de tu sacrificio. Llénanos de esa vida a cada uno de nosotros y enséñanos a vivir siguiendo tus pisadas cada día. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Si tú has hecho esta oración, te doy la bienvenida a la familia de Dios. En Cristo hay vida eterna. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté allí. El Señor te bendiga.